tal? Muy buenas tardes. Hoy comenzamos con muy buenas noticias y es que mayo ha sido un muy buen mes para el turismo en Valladolid. Cada vez son más los que nos visitan y lo que es más importante, Beatriz Hernández, muy buenas tardes. Muchos de ellos son extranjeros. Muy buenas tardes, Laura. Efectivamente, muy buenos datos para el turismo y concretamente, como bien apuntas, el número de extranjeros ha crecido en un 22% en cuanto a los turistas que han venido desde fuera, desde cualquier punto del mundo a visitarnos en este mes de mayo de 2018 con respecto al mismo mes del año pasado. Para entender las claves del éxito de Valladolid hay que hablar de internacionalización, diversificación y también de recuperación económica. Valladolid se ha situado como referencia en el turismo de interior con un crecimiento por encima de la media regional y nacional. Hemos crecido en número de viajeros un 9% con respecto a mayo del año anterior, que ya fue un buenísimo y un mes de récord. En cuanto a las pernoctaciones, también hemos crecido un 6%. La internacionalización es una de las claves. ¿Por qué? Porque los datos nos dicen que han venido a Valladolid desde cualquier punto del planeta un 22% más de turistas. La Diputación de Valladolid va a invertir este año 600.000 euros en el mantenimiento de 50 rutas de transporte que conecten los pueblos de nuestra provincia. La mayoría son líneas regulares, pero también hay rutas de transporte a la demanda. El año pasado tuvieron 68.000 viajeros y sin ese dinero se correría el riesgo de que muchas personas mayores de nuestros pueblos no tuvieran ningún método de transporte porque las líneas son deficitarias y las compañías las podrían eliminar. El autobús cubre el 90% de las necesidades de movilidad, el 90%, por tanto es un instrumento esencial y especialmente en el medio rural. Eso es lo que ha llevado precisamente a la Diputación de Valladolid y a la Junta de Castilla y León desde el año 2005 a sucesivos acuerdos que han permitido mejorar de forma relevante ese transporte en la provincia de Valladolid. Y el jueves llegarán a Valladolid 200 expertos internacionales en obesidad. Participarán en un congreso que por primera vez se celebra en una ciudad española y han elegido Valladolid porque aquí nació una técnica, la primera que es capaz de resolver este problema, el de la obesidad. El laboratorio, por así decir, del nacimiento de esta técnica fue precisamente Valladolid. Digamos que su éxito y su expansión internacional pues radica en la relativa simplicidad del mismo, pero al mismo tiempo en su gran eficacia metabólica. Y repasaremos datos en este Día Internacional de la Lucha contra la Droga. Aquí la más consumida es el alcohol. Los jóvenes cada vez beben menos, pero los que lo hacen comienzan a los 13 años. Entre la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León van a invertir 2 millones de euros para que las compañías de transporte mantengan las rutas actuales de autobuses que comunican los pueblos de la provincia. Son rutas deficitarias y con ese dinero se cubren las pérdidas de las empresas a cambio de que mantengan este servicio. 68.000 viajeros las utilizan cada año. La mayoría de las rutas de transporte que hay en la provincia de Valladolid son deficitarias, no generan los ingresos necesarios para que sean rentables por sí solas. Por eso las administraciones pagan parte de su coste, con el objetivo de que se mantengan en funcionamiento y cumplan un servicio público para los vecinos de los pueblos donde paran esos autobuses. Recorriendo toda la provincia hay decenas de rutas distintas. Se considera que un trayecto de autobús es rentable socialmente si cada viaje tiene de media 3 o más usuarios. Más de 65.000 viajeros. Tenemos 50 rutas en estos momentos en vigor que están atendiendo las necesidades del transporte en la provincia de Valladolid y sobre todo y principalmente en los entornos de las distintas comarcas. Para mantener las rutas de transporte en nuestra provincia, la Diputación de Valladolid aportará este año 600.000 euros y la Junta de Castilla y León 1.400.000 euros. En conjunto, 2 millones de euros para las diversas compañías que hacen esos viajes. Valladolid tiene 29 contratos de transporte concesionales que datan del año 80 y tiene después una importante implantación de transporte a la demanda, que tiene 86 rutas y por tanto que une a 233 localidades. Las actuales rutas podrían cambiar dentro de un año y medio. En diciembre del año que viene terminan las concesiones actuales y se está empezando a diseñar un nuevo mapa de transporte que tendrá que entrar en vigor en enero de 2020.
La Diputación de Valladolid tendrá que proponer al Gobierno regional las necesidades que tienen los pueblos y vecinos de la provincia de cara a las nuevas rutas que se saquen a concurso. La Junta de Castilla y León no ve con malos ojos que el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Valladolid se replanteen hacer el soterramiento ferroviario en Valladolid. Aseguran que tras el cambio de gobierno en el Gobierno central, si hay nuevos planteamientos para contemplar el soterramiento, la Junta los estudiará para ver si la obra es viable económicamente. Si el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio entienden que hay que hacer algún tipo de modificación en esa planificación, nosotros con la misma responsabilidad la estudiaremos y determinaremos cuál va a ser nuestra postura como socios leales de una sociedad en la que tenemos el 25%, que es la sociedad Valladolid Alta Velocidad. El precio del alquiler de viviendas en Valladolid se dispara. En mayo subió un 2,2%. El metro cuadrado se paga algo más de 6 euros. Es la segunda ciudad más cara de Castilla y León, solo superada por Salamanca. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Droga. En Castilla y León la sustancia que más se consume es el alcohol. La noticia positiva es que los datos han mejorado en los últimos años. Cada vez son menos los jóvenes que se dan los llamados atracones de bebidas alcohólicas. Es la imagen de muchos fines de semana. Jóvenes consumiendo alcohol. Los menores de edad, el consumo está prohibido por ley. Una norma que no parece cumplirse, pero las estadísticas cambian y ahora es mayor la concienciación hacia el no emborracharse. El 44% de los jóvenes y adolescentes no se ha emborrachado ninguna vez, frente a años anteriores que estábamos en un 40-39%. La cifra de atracones de alcohol también desciende. En el año 2008 hablamos de un 56% de jóvenes que bebían intensamente los fines de semana, llamado atracón, y en los últimos datos ese 56% ha bajado a un 36%. El consumo de cannabis ha experimentado un repunte. En Proyecto Hombre Valladolid, el año pasado atendieron a más de un centenar de jóvenes por adicción a la marihuana y al hachís. Cuando hacemos la valoración diagnóstica vemos que el 70% son los policonsumidores, entendiendo policonsumidores en población adolescente, menores que consumen tabaco, alcohol y cannabis. El 90% de la población considera que consumir cannabis es muy peligroso, mientras que no pasa lo mismo con el alcohol. La mitad de los ciudadanos no perciben ningún riesgo en su consumo. El partido Ciudadanos va a pedir explicaciones al Gobierno regional por las listas de espera que hay en algunas especialidades del Hospital Río Ortega. Han registrado una pregunta en las Cortes Autonómicas para que algún responsable sanitario explique por qué hay una lista de espera tan larga en las consultas de reumatología, hematología y neumología del Hospital Nuevo. Todas ellas superan los 2 meses de espera y Ciudadanos quiere saber qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para reducir ese plazo. En Valladolid nace una técnica pionera en todo el mundo que ayuda a las personas obesas a reducir su peso mediante una operación que provoca además un cambio en el metabolismo. Esa precisamente es la clave. Al ser Valladolid la cuna de esa intervención, será también la primera ciudad española que acoja el Congreso Internacional de Obesidad, un problema que afecta a muchas personas en nuestro país. La obesidad y el sobrepeso son la epidemia del siglo XXI. En Castilla y León más del 50% de los niños están por encima de su peso y eso en edad adulta puede generar problemas. Unos problemas que en muchos casos no se solucionan con dieta ni con ejercicio. Es decir, una persona con sobrepeso, una persona que le sobran 8 o 10 kilos, pues bueno, pues es posible que con dieta y ejercicio y mucha persistencia en el mismo y mucha dedicación, pues eso consiga rebajarlo hasta unos límites aceptables o normales. Pero el problema son las personas con obesidad. Las personas que tienen ya una obesidad implantada, ya estamos hablando de una enfermedad inflamatoria crónica. Esos pacientes, una vez que prueban todas las dietas, recurren a las intervenciones. Más del 90% de las operaciones que se realizan son de nulo o escaso efecto metabólico. Inclusive se han puesto balones, inclusive se han hecho operaciones de estas que se anuncian por ahí, de cirugía sin cirugía, introducir un tubito por la boca, dar unos puntitos por ahí, por el estómago, es decir, cosas absolutamente absurdas que no conducen más que a crear más resistencias y a aumentar todavía más el grado de dependencia y el grado de obesidad.
Por lo tanto, la obesidad vuelve a los 2 o 3 años. Sin embargo, hay una técnica que nació en Valladolid que sí ofrece buenos resultados. Es un tipo de bypass gástrico que se le denomina bypass gástrico de una anastomosis. Digamos que su éxito y su expansión internacional pues radica en la relativa simplicidad del mismo, pero al mismo tiempo en su gran eficacia metabólica. Será sin duda una de las protagonistas del Congreso Internacional que comenzará el jueves en Valladolid sobre estas patologías y al que vendrán 200 expertos de todo el mundo. El de congresos es un claro ejemplo de turismo importante para Valladolid por los beneficios que deja en la ciudad, pero también lo es el del mundo del vino. Por ejemplo, el caso es que el turismo sigue creciendo, Beatriz. Efectivamente, como bien apuntas, el turismo en Valladolid sigue creciendo y desde luego esos dos turismos que apuntabas, esos dos sectores que apuntabas son de los más importantes. El turismo de congresos, por ejemplo, que uno de los atractivos que nos convierte en una sede a tener en cuenta es el AVE. Ese AVE que nos conecta no solo con Madrid, sino con otros puntos de la geografía española y aparte ese turismo del mundo del vino que atrae a un turista selecto, a un turista de calidad y ahí Ayuntamiento y Diputación han tenido mucho que ver con la promoción de las rutas del vino o también de las visitas a bodegas. Sin duda la oferta de Valladolid es amplia y hace que, como estamos apuntando, esos datos del turismo crezcan. A falta de conocer qué datos arrojará el primer semestre del año, a finales de este mes, también podemos ir diciendo que en mayo de 2018, desde luego, los datos son más que buenos. Valladolid se consolida como destino turístico de interior, una conclusión que se puede extrapolar de los datos de turismo del mes de mayo de este año que acaban de publicar el Observatorio de la Universidad de Valladolid y el Instituto Nacional de Estadística y que hablan de crecimiento en el sector. Hemos crecido en número de viajeros un 9% con respecto a mayo del año anterior, que ya fue un buenísimo y un mes de récord. En cuanto a las pernoctaciones, también hemos crecido un 6%. La diversificación y la internacionalización son dos de los responsables de esta destacada subida. Han venido a Valladolid desde cualquier punto del planeta un 22% más de turistas. De hecho, el aeropuerto de Valladolid ha cerrado el mes de mayo con un crecimiento del 15,2% en el tráfico de pasajeros y con un incremento en vuelos internacionales del 18,6%. Son muchos los atractivos para el viajero, la gastronomía, la oferta museística, la celebración de eventos gracias a la cercanía que permite el AVE desde otros puntos de la geografía española y, como no, los vinos de la tierra, un importante reclamo. El trabajo con la provincia, el trabajo con la Diputación ha sido muy importante. Esa apertura a las distintas rutas del vino está siendo muy fructífera, muy provechosa. La visita a bodegas. Desde la concejalía apuntan a que la recuperación económica también influye para haber logrado estas buenas cifras, que nos sitúan por encima de la media no solo de Castilla y León, sino de toda España. Estas viviendas de la obra nacional sindicalista de Las Delicias han sido elegidas como edificio de especial valor patrimonial por el Colegio de Arquitectos de Valladolid y por ello lucirán una placa Docomomo. La Fundación Docomomo, con sede en España desde 1994, trata de poner en valor edificaciones que destaquen por su singularidad arquitectónica. En este caso han escogido estos edificios por ser el ejemplo de mayor valor histórico de lo que representan los ideales de la vivienda social del movimiento moderno en Valladolid. El Museo Patio Herreriano de la capital ha reunido en una nueva exposición las obras de 6 artistas españoles de los años 80. La muestra se llama El retorno de la pintura porque se considera que en esa década se recuperó el interés por este tipo de arte. Hasta el 26 de agosto se podrán ver en la Sala 8 del museo trabajos de Alfonso Albacete, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Miguel Ángel Campano, Ferran García Sevilla y José María Sicilia. Las fuertes rachas de viento que soplaron ayer arrancaron de cuajo el techo del Estadio Municipal de Medina del Campo y hoy seguimos en alerta amarilla por fuertes tormentas. Podría caer granizo de al menos 2 centímetros de grosor. Enseguida lo vemos con Tamara Hernández en el tiempo y después todos los deportes. Feliz tarde, adiós.